Hola y muy buenas noches. Bienvenidos a Relatos para la Medianoche. Hoy, esta noche, les traemos a ustedes unas historias que nos hicieron llegar y que sin duda nos dejarán con la piel helada. Sin más, comenzamos. Buenas noches a todos. Espero que esta historia que nos pasó a mi esposo y a mí nunca les vaya a suceder a ninguno de ustedes. Teníamos apenas 3 meses de casados y, como la mayoría, los dos trabajábamos todo el día para poder formar un buen patrimonio. Por las noches, generalmente no teníamos ganas de hacer nada por el cansancio del trabajo y solo optábamos por cenar y dormir lo más temprano que pudiéramos. El fin de semana decidimos salir a cenar porque se estaba volviendo muy pesado el trabajo y casi no teníamos tiempo para convivir. Fuimos a un restaurante que me encanta y de ahí nos pasamos a bailar un rato. Estábamos llegando a casa pasadas las 3 de la madrugada y todo parecía de lo más tranquilo. El fraccionamiento donde vivimos es por demás de los más seguros. Entramos y mi esposo se fue al baño mientras yo me ponía la pijama. Había un hombre parado en la ventana de la habitación, la que daba a la calle. Estaba solo ahí mirando hacia adentro. La cortina dejaba ver una silueta y aquel hombre tenía un sombrero como los que usan los señores mayores de los ranchos. Mi esposo salió corriendo del baño cuando escuchó mi grito. Le dije que había visto la silueta de un hombre allá afuera en la ventana y salió corriendo a ver si lograba ver a alguien, pero no había nadie. Entró y me dijo que tal vez fue algún juego de las luces o sombras de los árboles que me hicieron ver lo que parecía ser la silueta de un hombre, pero yo estaba segura que lo había visto. Me quedé dormida muy pronto por el cansancio que teníamos. Habían pasado al menos 2 horas desde que me había quedado dormida cuando me despertó el ruido de uno de mis perfumes. Se cayó al piso y se rompió. Pegué un brinco del susto y mi esposo también se levantó de un salto sin saber qué ocurría. Solo fue el instinto. Nos miramos y encendí la luz. Salimos de la habitación buscando si alguien se había metido a la casa o incluso si había un animal dentro, pero nada. Yo ni siquiera recordaba en esos momentos al hombre de la ventana. Nos volvimos a dormir porque estábamos muy desvelados. El sol estaba allá arriba, pero no nos podíamos levantar. Sentíamos como si nos hubieran absorbido toda la energía. Cuando por fin me pude levantar, salí a la cocina por algo de agua. Me quedé viendo por la ventana de la sala. La vista era muy linda, daba la punta de un cerro. Al dejar la vista fija, pude notar que había 2 personas allá arriba, en la punta del cerro. Una de ellas estaba como cavando un hoyo y la otra estaba solo sentada. Me quedé un rato viendo hacia allá porque me parecía muy extraño. Me fijé que eran 2 hombres, y el que estaba cavando se puso de pie frente al otro y lo empujó. Lo empujó dentro del agujero. Entré corriendo al cuarto a despertar a mi esposo. Montado encima de él estaba un hombre. Era la misma silueta de la ventana y la misma que había empujado al agujero. Estaba presionándole el pecho a mi esposo. Yo grité y aquella cosa me miró con la cara de un hombre. Era un hombre moreno, arrugado, como de esos señores que llevan toda su vida trabajando en el campo bajo el sol. Sin mover los labios, me dijo: Ayúdame. ¿Acabas de ver dónde estoy? Yo no podía ni gritar, estaba aterrorizada. Esa cosa se bajó encima de mi esposo y se fue a través de la ventana donde pude volver a ver la silueta. Le conté todo a mi marido y yo sé que él sigue sin creerme. Hice una llamada anónima y al parecer encontraron los restos de un hombre mayor que fue enterrado vivo en la punta de aquel cerro. Solo espero que ese hombre de la ventana hoy descanse en paz. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia similar? ¿Alguna visión donde una persona que ya no está viva les haya dado indicaciones de dónde se encontraban sus restos? Bien, continuemos con una historia más. Esto que les escribo lo hago como advertencia para aquellas personas que tienen la curiosidad de jugar con la Ouija, sin tener el conocimiento o estar asesorados por alguien que sepa manejar bien el tema. Yo, como muchos, tenía la curiosidad por jugar con la famosa tabla. Estuve haciendo la tarea de convencer a mis 3 mejores amigos para que lo hicieran conmigo. Cuando al fin los pude convencer, quedamos de vernos a las afueras de una construcción, a las orillas de la ciudad, de esas donde no se sabe qué pasó pero que quedaron en obra negra.
Decían que ya habían visto fantasmas y además había gente que usaba ese lugar para hacer rituales satánicos, o al menos eso es lo que se contaba. Lo que sí es que en algunas ocasiones que salíamos en la noche, yo tenía que pasar por ahí para dejar a uno de mis amigos en su casa y recuerdo que en más de 2 ocasiones, en fin de semana, se alcanzaba a ver como si en lo que debía ser el patio de la construcción tuvieran una fogata encendida. Más allá de eso, nunca supimos ni vimos nada más. Quedamos de vernos a las 11 de la noche de un viernes. Yo tenía la ouija hacía tiempo y me la había regalado una de mis primas. Me dijo que ya había jugado en alguna ocasión y no se contactó con nadie, que tal vez no servía o no sabía cómo usarla. Y como ella sabía que a mí me gustaban esos temas, me lo obsequió para tenerlo como accesorio en mi habitación. Llegaron 2 de mis amigos, Marco y Daniel. Obviamente no son sus nombres reales, pero cuando sepan lo que ocurrió entenderán el porqué. Porque ellos no quisieron tener ninguna relación con esto y apenas aceptaron que yo relatara esto, pero sin decir sus nombres reales. Javier, el tercero de ellos, no llegaba. Estuvimos llamándole insistentemente, pero nunca respondió, hasta que optó por apagarnos el teléfono y ahí nos dimos cuenta que no vendría. Decidimos hacerlo nosotros 3. A final de cuentas, no podíamos obligar a Javier. Entramos en un pequeño espacio en lo que tal vez sería una de las habitaciones de esa construcción. Saqué la tabla y leí las instrucciones en voz alta. Comenzamos. Empezamos Daniel y yo. ¿Hay alguien aquí? Casi al mismo instante que terminé de hacer la pregunta, el puntero comenzó a moverse. La respuesta, sí. Yo lo solté y me reí. Daniel, fuiste tú, ¿verdad? Tú lo moviste. Daniel me miró a los ojos. No, yo no fui, te juro que yo no moví esa cosa. Es más, yo estaba seguro que tú lo habías hecho y aún estabas terminando la pregunta y esa cosa se movió, por eso juré que lo habías hecho tú. No, no fui yo. Pero bueno, tal vez nos sugestionamos. ¿Qué? ¿Le seguimos? Pregunté a mis amigos. Ellos asintieron con un poco de duda, pero, de nuevo, ahí vamos. ¿Cómo te llamas?, preguntó Daniel. Esperamos un rato y no se movía. ¿Cómo te llamas?, volvió a preguntar mi amigo. El puntero se movió. Decía no. Dedujimos que no quería darnos su nombre y estuvimos haciendo varias preguntas más. ¿Aquí moriste? La respuesta, no. ¿Te invocaron por ritos satánicos? Sí. ¿Eres bueno? Cuando hicimos esa pregunta, el puntero no se movió. Dinos si eres bueno. Dinos. Al fondo escuchamos una risa como de una voz muy gruesa. Nos asustamos y soltamos el puntero. Teníamos que ver si alguien andaba por ahí, alguna de esas personas que hacen rituales o incluso vagabundos que pudieran dormir ahí. Cuando lo soltamos, el puntero comenzó a moverse solo. La respuesta, no. Eso que estaba hablando con nosotros nos acababa de responder y no era bueno, o al menos eso es lo que nos había dicho. Daniel dijo que nos fuéramos de ahí, que ya no quería seguir jugando, pero Javier insistió en jugar. Ahora él. Nos decía que nosotros habíamos movido eso para causarle miedo nada más, que él lo quería comprobar por él mismo. Yo accedí. Estaba más curioso que asustado. Le dije a Daniel que vigilara si se veía alguien por ahí cerca. Volvimos a tomar el puntero. Comenzó Javier. ¿Te puedes manifestar? Sí. Al momento que el puntero se posicionó en la palabra sí, se volvió a escuchar esa risa como si estuviera alrededor de nosotros. ¿Eres tú el que se ríe? Sí. ¿Nos quieres hacer daño? Sí. Nos volteamos a ver los 3 con mucho miedo, pero aún así yo creo que incluso era como si, al decidir no creer, nuestra mente nos estuviera protegiendo para no colapsar de miedo. Si eres real y eres un demonio, manifiéstate, dijo Javier con una voz muy segura de sí mismo. De pronto, Daniel empezó a reírse como si esa risa que se escuchaba al fondo estuviera dentro de él,
y luego cayó al piso. Soltamos el puntero y corrimos a verlo. Daniel, ¿estás bien? Responde, ¿qué te pasa? Abrió los ojos, pero no eran los de él. Estaban rojos y llenos de ira. Solo se veía muy mal y aparte se reía con esa carcajada de ultratumba. El puntero comenzó a moverse solo. S, E, V, A, N, A, M, O, R, I, R. Se van a morir. Se van a morir, era lo que formaban las letras. Déjalo en paz, suéltanos. Empezamos a gritar ya con lágrimas en los ojos. Escuchamos que alguien venía, era una motocicleta, llegaron hasta nosotros. Eran 2 personas vestidas con túnicas negras y capucha. ¿Qué hacen, muchachos pendejos?, gritó uno de ellos. Nosotros estábamos jugando con eso y Daniel no responde. ¿Qué le pasa? No respira. Ellos se bajaron de la moto y corrieron a la ouija. Le ordenaron al demonio que soltara a Daniel y dejaron caer la tabla al suelo. Al parecer así tienes que cerrar el portal o cortar la comunicación. Daniel reaccionó. Estaba muy asustado. ¿Qué pasó? Vámonos de aquí, decía llorando. Las personas de la moto nos gritaron que nos fuéramos de ahí antes que los demás llegaran. Váyanse, lárguense de aquí. Si nuestro líder los ve, no la van a librar. Se metieron con un demonio muy poderoso y ahorita ya estarían muertos si no fuera por nosotros. Salimos corriendo y ni siquiera me acordé de la tabla. Cuando íbamos a salir del edificio, vimos que venía una camioneta muy lujosa llena de gente vestida igual que los de la moto. Vimos a un youtuber, uno que estaba en tendencia y subiendo muy rápido. Nosotros estábamos escondidos, pero lo que queríamos era largarnos de ahí, irnos y no volver. Entraron todos y fue cuando, con mucho cuidado y miedo, logramos salir de ahí. Estábamos como fuera de sí, no dijimos nada de camino y cuando fue momento de separarnos, solo nos volteamos a ver sin decir una sola palabra, como asimilando lo que acababa de pasar. Al día siguiente nos vimos y los 3 tuvimos la misma pesadilla. Un ser con unos ojos rojos y muy muy alto nos ahorcaba. Nos juntamos para tratar de hablar de lo que había pasado, pero nadie se atrevía. Decidimos irnos a nuestras casas y desde ese día hasta hoy no nos vemos más. A veces jugamos Fortnite en línea o chateamos, pero no nos hemos vuelto a ver. Los extraño, pero tengo un sentimiento de miedo, de vergüenza por pedirles que me acompañaran y haberlos hecho pasar por eso. Siento que no tengo el derecho de estar en sus vidas. Sin duda, estos 2 relatos que acabamos de escuchar son por sí solos escalofriantes. Espero de verdad que ustedes no sean protagonistas de ninguna de estas historias y si les llega a suceder algo paranormal o tienen una historia para contar, nos la hagan llegar a relatosparalamedianoche@gmail.com, donde las estaremos recibiendo y con gusto las estaremos leyendo para todos. Sin más, los dejo que continúen con esta vigilia de medianoche. Hasta pronto.